Buenos días, último día de Rally Centro Europa aquí en Alemania. Estamos pasando mucho frío, también lo estamos pasando muy bien, aunque parezca mentira con todos los problemas que hemos tenido de la autocaravana, pero bueno, hemos estado con una gente genial y la verdad es que nos hemos sentido muy arropados. Hoy nos vamos al tramo de Muntal o Munhal, creo que se llama, es el TC Plus también. Intentaremos estar en el celebradero para ver quién gana el rally, aunque parece ser que Kalle Rovanperä lo tiene bastante de calle. El rally en general nos ha decepcionado un poco, la verdad. No voy a decir que todo haya sido bueno, porque los tramos, sí es verdad que desde cualquier zona que te asignen ves bastante, igual ves 1 kilómetro de tramo, pero la sensación de velocidad no es la que nos esperábamos. Y luego los pilotos se han quejado mucho porque en las zonas de trazada les han puesto unos pivotes y no les dejan cortar. Entonces, bueno, es un rally que yo creo que doy por visto y no creo que vuelva a visitar nunca más. Así que tendremos que ir a conocer algún otro del Mundial. Quizá Estonia, Croacia, puede ser. Vamos allá. Tanak. Nosotros Spanish. Full-time season in the junior WRC this year. Was schafft er hier? Sebastian Ogier, Vincent Londe, Elvin Evans, Scott Martin, Sami Piari, Aaron Johnson and Takamoto Katsuta and Marco Salmonen.
If we can please stand for the national anthem of Japan. Tanak and Martin Javioa. In second place, representing Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Elvin Evans, and on his 200th World Rally start, Scott Martin. The winners of the 2025 Central European Rally, driving for Toyota Gazoo Racing World Rally Team, it's Kalle Rovanperä and Joni Halttunen. Representing the winning manufacturer, Deputy Team Principal, Juha Kankkonen for Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Room Tour. Voy a enseñaros lo que fue nuestra autocaravana estos días. Hoy estamos cruzando Francia ya dirección a España. Bueno, vamos a entrar. Lo primero de todo que nos encontramos, la cabina. La verdad es que no es muy cómodo, la verdad, para ser una autocaravana. Pensé que los asientos iban a ser mucho más cómodos. Aquí es donde dejamos cositas para el viaje. Aquí tenemos lo que sería el saloncito, junto con su cocina. Y aquí otro asientito con la televisión, ¿vale? Pasamos un poquitito... Bueno, no, miento. Voy a enseñar mi cama. Que mi cama está aquí arriba, ¿vale? Baja aproximadamente a la altura de los cabezales que estáis viendo ahí. Y ahí es donde estaría mi ático. Aquí, nevera. Como os digo, armarios bastantes. Vamos a pasar a la habitación del compi. Esta sería la habitación del compi, donde tiene también ahí sus armaritos. Aquí tendríamos la puerta del baño. Aquí estaría el baño. Y al otro lado, contratante, tendríamos la ducha. La verdad es que está muy bien que la ducha sea independiente del baño. Y nada, aquí es donde hemos vivido estos días.